Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me oyen? Buenas tardes. Este, yo les vengo a presentar lo que es el tema de adolescentes. Primeramente quisiera ver si ya están empezando a oírme con un me gusta o alguna señal que pueda haber. Muchas gracias. Una disculpa de antemano por el retraso. Lo iba a hacer de la laptop, pero tuve un inconveniente. Voy a ser muy breve y procuraré no dar como muchas vueltas. Básicamente el procedimiento de adolescentes se regula en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ¿no? Tienen su propia ley y es un sistema acusatorio en el cual tienen que estar especializados los operadores. Si no conocen del sistema integral para adolescentes, no los van a dejar intervenir en ninguna audiencia, y es más, desde la agencia les van a pedir que estén especializados. Las autoridades, el fundamento donde solicitan que las autoridades que intervengan en procedimientos para adolescentes estén especializados en el sistema, es el artículo 23 de dicha ley. La de los facilitadores es la del 69, el 69 de dicha ley, y para los abogados, y los operadores del sistema en general, el 64. Todos los que intervengan tienen que estar especializados. Hay especialidades en diversas universidades, pero aparte de cursar la especialidad necesitan tener, si bien no es una certificación, es una constancia de especialización. Se las van a requerir en la agencia del Ministerio Público. Vamos a empezar por lo básico. El sistema de adolescentes es igual, se divide en 3 etapas: investigación, intermedia y juicio. Ese es su procedimiento en esas 3 fases. ¿En qué se distingue? Bueno, voy a hacer pequeñas diferencias entre el de adultos, que es con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el de adolescentes, que es con la ley antes mencionada. Se divide en 3 etapas etarias, según el artículo de la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Una es de 12 a menos de 14, otra de 14 a menos de 16 y la otra de 16 a menos de 18. Esto es importante saberlo por las siguientes razones. Si tenemos un representado que es menor por decir, tiene 13 años, está en la primera etapa etaria. Para ellos no hay internamiento. El internamiento es a partir de los 14 a los 16 y los 16 casi 18. El internamiento se le dice así porque para ellos no hay prisión, es internamiento. No hay prisión preventiva oficiosa, está prohibida para ellos en el artículo 19 de la Constitución. Su medida cautelar de ellos se revisa mensualmente. Por eso en ellos no se dice prisión preventiva oficiosa, porque eso no existe en esa ley. Está prohibido por el artículo 19 de la Constitución. Cuando una persona delinque, tenemos que tener en cuenta que son inimputables por ley. Y tenemos que ver en qué etapa etaria se encuentra nuestro representado. Por decir, si es de 14 a casi 16, lo máximo que le pueden dar a él, porque la ley dice hasta 3 años, y de 16 casi 18, lo máximo que le pueden dar es hasta 5 años. Ellos tienen su propio catálogo, como el 167 del Código Nacional, ellos tienen su propio catálogo. En ese catálogo vienen los delitos que son de internamiento, porque, como repito nuevamente, para ellos no hay prisión preventiva oficiosa, su medida cautelar se discute mensualmente. Y el Código Nacional y la ley, si las comparan, la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes, si las comparan,
pues igual tienen las 3 etapas: investigación, intermedia y juicio. Lo que necesitan saber es en sí en qué cambia, ¿no? Porque algunos tienen la duda, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Para empezar, son inimputables por ley, por disposición de ley. En ellos su medida cautelar se revisa mensualmente, no hay prisión preventiva oficiosa, está prohibida para ellos, no hay abreviado para ellos, y básicamente como salidas alternas se contemplan en la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Repito, la terminación anticipada, lo que es el abreviado, no se contempla por obvias razones de que son inimputables por disposición de ley. Supletoriamente se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos y la Ley General de Víctimas, siempre que estos no se opongan a los principios rectores del sistema y que sean benéficos para el adolescente. Cuando nosotros tenemos un representado en la sede ministerial, lo primero que debemos de preguntarnos es cuántos años tiene, porque depende de la etapa etaria, es de si va a haber internamiento o no. Si es mayor de 14, pues ya habría internamiento; si es de 16 a casi 18 también. Pero si tiene entre 12 hasta antes de 14 cumplidos, no va a haber internamiento para él. Va a quedar a disposición de sus papás y básicamente le van a dar un tratamiento. Me gustaría que participaran con preguntas o alguna inquietud para poder interactuar y juntos explorar este tema de diferenciar. Pues si bien no hay que compararlo el Código Nacional porque son para adultos y el otro es para adolescentes, sí es bueno más o menos quienes ya tengan una noción del sistema acusatorio podrían entender más fácil este sistema, ¿no? Bueno, el sistema integral para adolescentes, porque básicamente hay algunos cambios, ¿no? Es básicamente lo mismo: etapa de investigación, intermedia, juicio, tienen su catálogo de delitos que ameritan internamiento. Su medida cautelar lo que cambia es de que se discute mensualmente, no hay prisión preventiva oficiosa para ellos. Y el abreviado, Pamela Cortés dice: el abreviado no está estipulado en el título segundo cuando habla de los mecanismos alternativos. Exacto, yo no dije que el abreviado fuera aplicable para ellos, está prohibido, o sea, no se puede porque ellos son inimputables por disposición de ley. De hecho, si lo buscan en la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes, no lo van a encontrar porque no viene ahí. Lo único que, y sí menciona en la parte de hasta abajo, en los transitorios, me parece que son supletorios el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley General de Víctimas y Luis Alfonso Calderón Arriaga. Sí, hay una unidad de gestión, bueno, básicamente son unos juzgados especializados en adolescentes. Ellos, todos los operadores, desde los juzgadores, ministerios públicos, asesor jurídico público, los facilitadores, los defensores, todos tienen que estar especializados en el sistema para adolescentes. De hecho, cuando llegan a la agencia les van a pedir pues algo con lo que puedan comprobar que están especializados. Aquí en la Ciudad de México había escuelas como Patito que daban como especialización de 120 horas, me parece, y ya no ahorita ya no las aceptan, te piden las del tribunal o las de, no recuerdo de la escuela, pero ahorita me parece que el INACIP está también ya teniendo una especialidad en adolescentes. Y Omar Alejandro Rico, sí tienen su propio catálogo de medidas cautelares, por eso hago la comparación, compárenlo y básicamente es lo mismo. Lo que cambia es que no hay abreviado para ellos,
La medida cautelar de ellos se discute mensualmente. No hay prisión preventiva oficiosa para ellos. Hay internamiento, pero no hay internamiento oficioso. Su medida cautelar puede ser cualquiera de los delitos del catálogo de internamiento y se discute su medida cautelar mensualmente. Pamela Cortés dice que en algunos estados sí aperturan el abreviado por supletoriedad. Yo no lo he visto. Aquí en la Ciudad de México yo no lo he visto que se celebre. Angélica Cortés, cuando un niño de 12 a 14 se encuentra sujeto a investigación en la fiscalía, ¿cuál es la función del defensor? Bueno, básicamente, como ellos no hay internamiento, hay un artículo expreso donde dice que tienen que estar a disposición, los van a entregar a sus padres y van a tener como un tratamiento. Lo que hay que vigilar es que no se vulneren sus derechos humanos, ¿no? Y que se respeten todos los principios que hay para el sistema de adolescentes. Alma Astudillo, ¿qué pasa si un menor comete un delito y se cumple la orden siendo adulto? Él, como cometió el delito siendo menor de edad, tiene que ser juzgado con la ley en la que cometió el delito, que es la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Si él tiene, por decir, 19 y él lo cometió a los 17, él tendría que ser juzgado con esa ley en el momento que cometió el delito, y por la edad, si él tenía 17, entraría en la tercera etapa etaria, de 16 a casi 18, y ahorita les digo el artículo donde dice que ellos pueden ser condenados hasta 5 años. Esto en el artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Gerardo Villarreal, ¿a un menor se le puede tipificar delincuencia organizada? Sí. Buenas tardes, siguiendo San Juana Moreno. Buenas tardes, siguiendo la conferencia desde el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Saludos cordiales. Me gustaría que siguieran interactuando con preguntas para poder ver cuáles son sus dudas y aclarar los asuntos. Sí, Víctor Uriel Méndez Martínez, las etapas etarias están en el artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. La fracción 1 dice de 12 a menos de 14, la fracción 2 de 14 a menos de 16 y la 3 de 16 a menos de 18. Siempre tenemos que ver qué edad tiene, ¿no?, en el momento que cometió los hechos, porque puede ser que, por ejemplo, no sea un menor, se le acusa de violación. Llevamos un asunto así donde él tenía 15 años cuando lo detienen y él lo cometió a los 13. Entonces, a él no entraba dentro del internamiento. Pero hubo otro caso que llevamos donde él ya tenía los 14 años cumplidos y a ese sí se le internó. Pero, repito, no hay internamiento oficioso para ellos, eso no existe. Ellos, su medida cautelar, reitero, se discute mensualmente y no hay prisión preventiva oficiosa para ellos. Angélica MK, mencionaste que es un acuerdo reparatorio. ¿Puedes hablar de un ejemplo de algún acuerdo? El acuerdo reparatorio es una salida alterna. Las partes se ponen de acuerdo, no sé, por ejemplo, si se trata de unas lesiones, la persona, la víctima, tiene que acreditar cuánto se gastó y en base a ello ya se llegaría a una reparación. Por ejemplo, no sé si sus lesiones le costó a lo mejor le fracturaron la nariz y tuvo que someterse a alguna cirugía, tendría que pagarle el costo de la cirugía y se podría a lo mejor llegar a un acuerdo de que le paguen también el tiempo que dejó de laborar.
pero ya es un convenio, es un acuerdo entre las partes. Y los mecanismos de solución de controversias sirven para eso, para llegar a un acuerdo reparatorio. Pueden ser que empiecen a dialogar a través de los facilitadores y se llegue a un acuerdo reparatorio. La restauración árbol de la novia. Se juzgó la adolescente en el Centro de Ejecución de Medidas de Adolescentes y cumpliendo su sentencia se canalizó al cerezo el segundo delito ya en adulto. Bueno, es que cuando cometen un delito siendo menores y los detienen como adultos, tienen que ser juzgados con la Ley Nacional con la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Pero si ya cometieron uno siendo adultos y no ha prescrito el que cometió siendo menor, se le van a juzgar en el que cometió como adulto con las reglas de adulto y en el que cometió como menor con las reglas de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes. Para algunos de nosotros podría decir, no, es que es injusto que, por ejemplo, un adolescente comete un delito, porque ellos tienen prácticamente el catálogo de adultos de prisión preventiva oficiosa, está como plasmado en los de internamiento de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Y, por ejemplo, en un homicidio, secuestro, para ellos, si tiene de 14 a casi 16, le podrán dar hasta 3 años nada más. Y si tiene de 16 a casi 18, le podrán nada más dar hasta 5 años. Por eso algunos pueden decir, bueno, es que es injusto porque a un adulto lo penarían más, pero ellos son inimputables por disposición de ley. Moralmente podemos discutir si se debiera de reformar o no la ley para que no sigan cometiendo lo que porque no entienden y que esas facilidades hacen que hagan las cosas, ¿no? Y que la delincuencia organizada esté actuando a través de ellos, podría ser, pero ahorita la ley está así y bueno, ya sería otro tema, ¿no? De que si se les debiera de juzgar como adultos o no, pero se les juzga conforme a la edad que tuvieron en el momento que cometieron los hechos. Esaú Sandoval, y si no se llega a un acuerdo reparatorio, ¿qué procede? Existe la suspensión condicional del procedimiento. Ahí la única oposición que podría haber por parte de la víctima sería la reparación del daño, pero si la reparación del daño está cubierta, le darían la suspensión siempre y cuando aplique para el delito que está siendo juzgado, ¿no? Omar Alejandro Rico, entonces existe una revisión mensual a efecto de verificar si hay alguna modificación objetiva. Sí, en ellos se revisa mensualmente, está en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque como repito, no hay prisión preventiva oficiosa para ellos, ¿no? Entonces, y para ellos no se llama prisión, se llama internamiento, no hay internamiento oficioso ni nada de eso. Se revisa mensualmente, trátese del delito que se trate. Ellos tienen su propio catálogo de los delitos que ameritan internamiento, pero el internamiento solamente es a partir de la segunda etapa etaria de 14 a 16 y 16 casi 18. Charlie Ortiz Patraca. Si el delito lo cometió el menor a los 17 años y cumple 18, se sigue cumpliendo de ser así donde. Si a él lo aprenden cuando ya tiene 18, lo van a juzgar con la ley de adolescentes. IG Monk. Tienen una edad de 17 años, el cierre del plazo de la investigación se cierra el 8 de octubre. Ya propusimos una cantidad de reparación del daño y estamos en espera de la opción del abreviado. Pues es que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes no está contemplada la figura del abreviado, por obvias razones, porque es inimputable por disposición de ley. En el caso de los adultos,
está prohibido, me parece que es el 418 del Código Nacional, y hay una audiencia de un juez que celebró en el sur donde sí le concedieron un abreviado, un inimputable, ¿no? Pero era un adulto y se hizo una interpretación conforme, ¿no? De derechos humanos y demás, y me parece que manifestaron el artículo 1 de la Constitución, y ya entró al estudio el juzgador y sí se lo dio, a pesar de estar prohibido al adulto con el Código Nacional, siendo inimputable. Aquí algunos me comentan que por la supletoriedad podrían aplicar por la supletoriedad del Código Nacional, podrían aplicar el abreviado. Yo en lo personal aquí en la Ciudad de México no lo he visto que se lleve a cabo, ¿no? Alberto Rosas, abogado, buena tarde, soy estudiante, tengo una duda. ¿A los menores les aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, supletoriamente, sí. La ley que les aplica, la que va a regir, es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Supletoriamente es la que les va a aplicar. Ajá. Pero no es de que esa les vaya a aplicar a ellos, tienen su propia ley. Supletoriamente, cuando haya algunos casos donde no lo contempla la ley, se hará así, pero y también la Ley General de Víctimas y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, siempre y cuando no se contravengan a las disposiciones, bueno, no vulneren los derechos de los menores, ¿no? De los adolescentes. Dice, perdón, se fue un poco la señal. Hugo Fernández, buenas tardes. Si no hay prisión preventiva oficiosa, ¿en qué consiste el internamiento? El internamiento es de que van a estar de 14 en adelante, de 14, 16, 16, casi 18, van a estar internados en un centro para menores. Ajá. La prisión preventiva oficiosa para ellos está prohibida en el artículo 19 de la Constitución. Sí tienen un listado de los que ameritan internamiento, pero como repito, aunque se trate de esos delitos que están ahí, su medida cautelar se va a discutir mensualmente. Y me tocó ver en una audiencia donde desde un inicio se llega a la inicial, se piden las 72 horas, se discuten por obvias razones previamente la medida cautelar, se la imponen después de que lo vinculan, bueno, que regresamos de la prórroga en la continuación de la inicial, ya una vez terminado ya el debate de la vinculación y todo, y el tiempo de la investigación complementaria, se pactó se pidió el uso de la voz para poder plantear que hicimos como una interpretación, bueno, le planteamos al juez para que hiciera una interpretación, perdón, y que velara por los derechos humanos del menor y se le permitiera que esta medida cautelar se revisara en ese momento y no hasta el mes, y sí lo permitió, y sí salió, pero se tiene que plantear, ¿no? Porque en la ley sí viene que se discute mensualmente, pero sí se podría hacer que una vez vinculado se le plantee de que nosotros lo manejamos porque se argumentó que pues ya le estaban aplicando una medida de internamiento pedimos las 72 horas, le piden la medida cautelar de internamiento y se discute que pues se la hicieron antes de la vinculación y es por obvias razones, así tenía que ser, pero para que no se vulneraran sus derechos humanos y planteamos diversos artículos, fue que el juez fue en el estado de Morelos, que se dio a revisarla en ese momento después de que fue vinculado, y sí lo dejaron ir a su domicilio porque se trataba de un delito de los que ameritan internamiento. Y es importante que revisen la edad que tenía su representado, porque por ejemplo puede ser que lo detengan a los 14, pero si lo cometió a los 13, no va a haber internamiento para él.
aunque sea de los que ahí vienen del listado, no va a haber internamiento. Otras preguntas para ya no sobreabundar en el tema y no confundir. Y sí los invitaría a los que llegaron tarde, después que me acompañaran a verlo ya todos juntos en lo que se está grabando, para verlo en contexto y que no se haga sacar de contexto algo y podamos todos entender y enriquecernos mutuamente. Hernández Cristian, ¿cuál sería su punto de vista en la pena máxima que solo son 5 años? Bueno, en los de 14 a casi 16 son hasta 3 años y de 16 casi 18 son 5 años. Aunque se trate de los delitos que ameritan internamiento, que puede ser homicidio, secuestro, violación. Como abogado, pues nos tenemos que ciñir a lo que dice la ley, ¿no? Ya como ciudadano, pues puede ser que a nosotros nos dé miedo que algún menor de edad, por esas ventajas que tienen, pues nos hicieran, no sé, que cometieran en contra de algún familiar un homicidio y sería injusto, lo veríamos injusto, ¿no? De que lo condenaron nada más a 5 años. Pero la ley podrá ser injusta o no, pero es ley y hay que seguirla, ¿no? Y es lo que tenemos ahorita y es que en lo que hay que trabajar. Ya si más adelante los legisladores quieren reformar para que las penas aumentaran o como en otros países se juzgaran como adultos, ya será otra cosa, pero ahorita eso no existe aquí. Para las medidas, Gerardo Villarreal, las medidas cautelares. Pues las medidas cautelares, igual que en el de adultos, ¿no? Tiene que ser se tiene que pedir, ¿no? Que sea la menos lesiva, la que garantice la investigación, la integridad de la víctima o testigos, el que garantice la comparecencia del adolescente a su procedimiento, ¿no? Pero que sea la menos lesiva, ¿no? Y se podría alegar un principio de mínima intervención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede girar orden de aprehensión en contra de un menor de edad? Gaby Maldonado, la respuesta es sí. Es una forma de conducción a su proceso, a su procedimiento y sí se da. Evidentemente se tiene que establecer la existencia del hecho y la probabilidad de que lo cometió. José Luis Reyes Morales, depende del grupo etario. Como les había hecho referencia, sí se tiene que tener siempre en cuenta qué edad tenía al momento de cometer el hecho delictivo, porque de esto dependerá si había o no internamiento, ¿no? Si es un delito de los que ameritan internamiento, si él tenía 13 no va a haber, aunque lo hayan aprendido a los 14, porque el hecho delictivo se cometió cuando él tenía 13 años, ¿no? Por dar un ejemplo. Gabriela Medina, como defensa de un menor, el abogado debe acreditar que tiene una especialidad en el procedimiento para menores. No una especialidad como tal, pero que sí tiene, aquí le pusieron en la ley, en el artículo 23, 69 y 64, el 23 para las autoridades o órganos, 69 para facilitadores y el 64 para los operadores. Ahí sí pusieron y entre los operadores entramos los defensores, ¿no? Que debemos de estar especializados, pero no es una especialidad como tal, sino tenemos que acreditarlo con una constancia. En un tiempo había diplomados que me parece que eran de 120 horas, y si ya uno ha llevado, por ejemplo, procedimientos de adolescentes y no tienes la constancia que fuiste como de los primeros, pues solamente acreditando la experiencia, pero sí te van a pedir, o sea, siempre te piden que acredites que tienes experticia, especialización en sistema para adolescentes. Mauro Fernández, si derivado de una riña entre menores deviene un homicidio en MP, ¿a quién de los dos menores protege, al agresor o al defensor? El Ministerio Público tiene que actuar con el principio de objetividad, ¿no? Él tiene que investigar y esclarecer los hechos. Él debe de estar
imparcial, ¿no? Y obviamente tiene que vigilar que no se vulneren los derechos de la víctima como del imputado. La víctima contará con un asesor jurídico, y este va a velar exclusivamente por la víctima, y el Ministerio Público se dedicará a investigar objetivamente y va a tener que esclarecer los hechos y recabar los datos de pruebas de ambas partes, porque el fin no es darle como la prioridad a uno o a otro, no es esclarecer los hechos. Angie Belge. Entonces, si son menores de 13 años, tienen mayor posibilidad de no ser internados. Es que ellos están en la primera etapa hectárea de 12 a menos de 14. Y en ellos está prohibido el internamiento. Sí se les da un tratamiento y quedan a disposición de sus padres. Evidentemente tendrán sus padres que reparar el daño, pero no hay internamiento para ellos. La medida cautelar, como les comentaba, que tiene que ser revisada mensualmente, el fundamento está en el artículo 121 de la Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Por mi parte sería todo. Fue una charla muy corta. La quise hacer amena, ir al grano y no dar como muchas vueltas. ¿Tienen alguna pregunta más o algo que poder que lleguemos que esclarezcamos nuestra duda juntos? Angie Belge, ¿en dónde recomendaría hacer una especialidad en mecanismos alternativos? Pues hay diversas universidades. Procuren que sea una que tenga un prestigio. O hay cursos de los tribunales también, pero ahí son diplomados, me parece. Pero ya si quieren una especialidad, pues puede ser en alguna institución de renombre, para no caer en esas escuelas patito, por así decirlo. Por mi parte sería todo. Les agradezco en verdad que me hayan seguido y esperado por unas fallas que tuve aquí en la computadora, y una disculpa, lo estoy haciendo a través del celular. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Hasta luego.